La tentación de mi padrastro podría destruirlo todo. Y mi mamá no tiene idea de lo que está pasando entre nosotros. ¿Alguna vez has guardado un secreto que podría destruirlo todo porque era tan arriesgado y tentador? Esa era mi vida, y el secreto que guardaba era tan ilegal como los oscuros deseos que lo acompañaban. Esta es mi historia. Y mi nombre es Isabelle. Algo dentro de mí cambió la noche después de mi 18 cumpleaños. Y ahora que tengo 19. Todo comenzó. Esto no es lo que pedí. Víctor no era alguien que pidiera. Pero aquí estoy, contándote la verdad. Necesito desahogarme. Aunque no me sienta orgullosa de ello. Mi padrastro, Víctor, no era un hombre común. Con solo una mirada, podía dominar la habitación y ejercer una autoridad silenciosa sobre los demás. Sabía que había algo siniestro en él desde el momento en que se casó con mi madre. Sin embargo, creí que el peligro no era para mí. Como una brisa que gradualmente se convierte en tormenta. Todo comenzó de manera tan inocente. Recuerdo claramente esa noche. La casa estaba en silencio y era tarde. Los únicos sonidos eran las olas rompiendo afuera. Como si el mar supiera del caos que se estaba desarrollando dentro de mí. Mi madre no se daba cuenta de la tensión que se estaba acumulando abajo, ella dormía arriba. Cuando llegué abajo, Víctor estaba sentado en la mesa de la cocina, vistiendo una bata ligera que apenas me quedaba. Me convencí de que no intentaba impresionar a nadie. Sin embargo, la forma lenta y meticulosa en que sus ojos me seguían daba la impresión de que me veía de una manera en la que nadie más lo hacía. Al principio, simplemente observó sin decir nada. Aunque era inquietante. No pude evitarlo. Sus ojos eran pesados y seductores. Y algo oscuro y terrible surgió dentro de mí en ese mismo momento. Como si la habitación misma pudiera percibir el cambio en nuestra dinámica. El aire entre nosotros estaba cargado y casi opresivo. Luego dijo: «Estás despierta tarde», con una voz baja. Casi gruñona. Como si me desafiara a cruzar una línea invisible de la que ninguno de los dos podría regresar. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un reto. Dije que no podía dormir. Mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Mis pies permanecieron firmes. A pesar de saber que debía irme. Desafiando la lógica que gritaba en mi cabeza. Él sonrió. Pero era una sonrisa que despertó algo profundo dentro de mí. En lugar de llegar a sus ojos. Dijo: «Pasa un rato sentada conmigo. Hazme compañía». Hice una pausa. Pero solo brevemente. La mesa se sentía como una delgada pared que separaba dos mundos, uno familiar y cómodo. El otro desconocido y peligroso. Y antes de darme cuenta, estaba sentada frente a él. Sus dedos rozaron los míos cuando su mano pasó por encima de la mesa. Aunque el toque fue fugaz, me hizo estremecer. Fue suficiente para hacer que me quedara sin aliento y para hacerme dudar de cada barrera que creía tener. «Te he estado observando», dijo en un tono más suave y personal. No me aparté cuando sus dedos se demoraron un segundo más de lo debido. «Ya no eres una niña, Isabelle». Mi pecho latía con fuerza junto con mi corazón. Debería haber dicho algo. Cualquier cosa. Pero estaba atrapada en ese momento extraño y perverso. Sus palabras y la forma en que me miraba transmitían una sensación de miedo y emoción. Como si yo fuera más que simplemente su hijastra y ya no fuera invisible. Tenía miedo porque era algo más. Más. La quietud llena de tensión que persistía entre nosotros era el resultado de deseos no dichos que bullían bajo la superficie. Mi pensamiento me rogaba que huyera y pusiera fin a lo que fuera antes de que se saliera de control. Sin embargo, mi cuerpo me ignoró. A pesar de saber que era inapropiado. Sentí una fuerte atracción por él. «¿Te asusta?», preguntó. Como si pudiera leer la lucha que se estaba gestando dentro de mí. Él preguntó con una voz tan suave que era prácticamente un susurro. «La forma en que te miro». Apreté la garganta y tragué saliva con fuerza. No pude responder. En cambio, me encontré de pie y moviéndome hacia el alrededor de la mesa. Como si fuera incapaz de escapar de una fuerza invisible. A medida que me acercaba, su cuerpo se tensó y sus ojos se oscurecieron. El calor de su presencia y la forma en que el aire entre nosotros parecía vibrar con expectación hicieron que me detuviera a unos centímetros de él. Sentí una descarga de electricidad cuando su mano se extendió y rozó mi brazo. Carne sensible. Mi cuerpo me traicionó una vez más y dejé escapar un jadeo silencioso.
Incluso cuando murmuré, sabes que esto no puede suceder. No me lo creí. Una historia diferente fue revelada por la forma en que me estremecí bajo su toque. Él susurró, y sin embargo. Aquí estás. Mientras su mano subía por mi brazo y se posaba en mi hombro. Sentí que mi cuerpo se inclinaba ante su toque cuando su pulgar tocó el costado de mi cuello. Buscándolo de una manera que no podía precisar. Traté de ignorar la culpa que me carcomía cerrando los ojos. Pero no ayudó. Había ido demasiado lejos. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración era superficial y podía sentir su aliento caliente y seductor en mi piel. Quería detenerme. Tenía que parar. Sin embargo, no podía. Con sus labios tan cerca de los míos que podía saborear lo prohibido. ¿Qué quieres? Isabelle, dijo. Abrí los ojos y lo miré a los ojos. El mismo anhelo que hervía dentro de mí se veía en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder. El momento se interrumpió por el sonido de pasos que venían del piso de arriba. Mamá estaba levantada. Di un paso atrás. La realidad de lo que casi sucedió se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Víctor esbozó una sonrisa maliciosa como si acabara de ganar un juego tortuoso. Se levantó y pasó rozándome. Acariciando mi cintura con su mano. Deberíamos hablar de nuevo en algún momento. Murmuró. El momento terminó en un instante, sin embargo. El fuego que había encendido dentro de mí era insaciable. ¿Y tú? ¿Cómo responderías si fueras yo? ¿Te alejarías o cederías a la tentación? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación. Necesito entender que no soy la única que se siente dividida entre el bien y el mal. No podía sacarme esa noche de la cabeza. No estaba segura de poder resistir la forma en que el aliento de Víctor rozaba mis labios y la forma en que su toque lanzaba chispas a través de mi piel. El poder que tenía sobre mí. Una autoridad sutil y tácita que me asustaba y me hacía sentir viva. Era más que simplemente lo físico. Y comenzamos a jugar el juego en serio después de esa noche. Los días pasaron. Y en la superficie. Todo parecía seguir su curso habitual. Mi madre estaba completamente ajena. Como si no se viera afectada por la tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, cada mirada, cada palabra y cada momento compartido entre Víctor y yo se volvieron electrificados. Estábamos acercándonos a algo que ninguno de los dos podía detener. Como una mecha que se quema lentamente. Hice todo lo posible por mantenerme alejada de él. Diciéndome a mí misma que era lo correcto. Pasaba más tiempo en mi habitación. Concentrada en mis estudios. O iba a la playa para tomar aire fresco y dejar que el sonido de las olas tranquilizara mi mente. Pero el recuerdo de su toque me seguía a todas partes. Como una mano invisible. Las cosas se descontrolaron una tarde de sábado. Víctor y yo nos quedamos solos mientras mi madre salía a hacer unos recados en la ciudad. Me había prometido que permanecería en mi habitación. Alejada de él. Manteniendo la normalidad. Sin embargo. A medida que pasaban las horas. El silencio de la casa me atormentaba. Cuanto más lo pensaba. Más me encontraba bajando las escaleras. Atraída hacia el peligro como una polilla hacia la llama. Él estaba leyendo un periódico en la sala de estar. Como si nada hubiera pasado entre nosotros. Sin embargo. Podía sentirlo, cada parte de mí sabía que estaba allí. Me quedé allí con el corazón acelerado. Sin saber si acercarme o regresar a mi habitación. Pero mi cuerpo ya había tomado una decisión y se movía hacia él. Él continuó. Veo que has salido de tu escondite, dijo con una voz tranquila que tenía un matiz que hizo que mi corazón latiera más rápido. Sabía que me sentía. Aunque su mirada permaneciera fija en el periódico. Así es como serán las cosas de ahora en adelante. ¿Isabelle? Yo persiguiéndote. ¿Huyendo? Intenté decir. No estoy huyendo, pero mi voz me traicionó. Ambos sabíamos que mentía. ¿De verdad? Su tono era juguetón. Como si me desafiara a decir la verdad. Cuando finalmente bajó el periódico y me miró. La fuerza magnética entre nosotros volvió con más intensidad que antes. Porque parece que eso es exactamente lo que has estado haciendo. Comencé a responder. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En lugar de eso.
Simplemente me quedé allí, mirándolo, sintiendo como la gravedad de la situación aumentaba. Mi mente gritaba que me fuera, que regresara arriba y detuviera este juego arriesgado antes de que continuara. Sin embargo, mi cuerpo tenía otras ideas. Con su mirada fija en la mía, Víctor se recostó en su silla y susurró: «Ven aquí». Pero no era una solicitud, era una orden. Y sentí una sacudida de energía. Después de un breve momento de duda, me acerqué. No pude detenerme. No quería detenerme. Mientras caminaba hacia él, mi corazón latía más fuerte con cada paso. El espacio parecía demasiado pequeño y demasiado cálido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendió su mano y la recorrió por mi brazo, haciendo que mi piel se erizara por el calor de su toque. Sin aliento, esperé allí, anticipando su próximo movimiento. Luego, con cuidado y lentamente, me hizo sentar sobre su regazo. La forma en que su mano pasó sobre mí y la sensación de su cuerpo bajo el mío fue seductora. Aunque sabía que estaba mal. Todo mi cuerpo ardía con cada nervio pidiendo más. Aún así, una pequeña voz en mi mente me recordaba las consecuencias y que mi madre estaba solo a unos kilómetros, completamente ajena a la traición que se estaba llevando a cabo justo frente a ella. ¿Qué estamos haciendo? No sabía si quería una respuesta. Así que susurré. Los labios de Víctor tocaron mi oído mientras sus manos se apretaban más alrededor de mi cintura. Su aliento estaba caliente contra mi piel mientras susurraba: «Exactamente lo que quieres». Sus dedos se movían lentamente en círculos alrededor de mi piel expuesta mientras se deslizaban bajo el borde de mi camisa, dándome escalofríos con cada toque. Mi cuerpo me traicionó una vez más cuando me incliné hacia él, cuando debería haberlo detenido y alejado. Sentí como mi respiración se cortaba cuando sus manos subieron más y sus dedos tocaron la curva de mi cintura. La distinción entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujó. Y mi único pensamiento fue lo maravilloso que se sentía ser deseada y acariciada de esta manera. Comencé a decir: «No podemos», pero mis palabras salieron entrecortadas e inconvincente. Ya estaba inclinándome hacia él, queriendo y necesitando más. Él presionó sus labios en mi cuello y dijo: «Ya lo estamos», lo que hizo que mis venas hirvieran. Mi cuerpo temblaba de anticipación mientras dejaba escapar un débil suspiro. Y sus dedos descendían, insinuando la frontera de lo prohibido. Pero antes de que pudiera suceder algo más, hubo un golpe en la puerta. El momento se rompió y ambos nos congelamos. El pánico recorría mis venas mientras mi corazón latía desbocado. Mi madre no podría haber regresado, ¿verdad? Con una mirada oscura y amenazante en sus ojos. La mano de Víctor se deslizó lejos de mí. «Ve», instó suavemente, con un tono calmado pero firme, como si nada inusual hubiera ocurrido arriba. Ahora. Me abstuve de discutir. Con las piernas temblando, salté de su regazo y corrí de vuelta a mi habitación. Mis pensamientos corrían al mismo ritmo que mi corazón. Y la realización de lo que casi había sucedido pesaba sobre mí. Cerré la puerta tras de mí, tratando de calmar la tormenta rugiente de emociones dentro de mí, presionando mi espalda contra la puerta y respirando con dificultad. Aún había calor entre nosotros, hirviendo bajo la superficie, esperando estallar en la siguiente oportunidad. ¿Cómo habrías reaccionado tú, quedándote oyéndote? Ni siquiera sé lo que estoy haciendo ya. Así que por favor déjame saber en los comentarios. Aunque hice un esfuerzo por reprimirlo, la culpa seguía devorándome. No dejaba de pensar en las manos de Víctor sobre mí y el fuego entre nosotros cada vez que estaba sola. Como si él supiera exactamente cómo deshacerme. Cerraba los ojos y sentía su aliento en mi cuello y la forma en que sus dedos se habían deslizado sobre mi piel. Me sentía viva. Incluso poderosa. Pero esa fuerza tenía un precio. Y no estaba preparada para pagarlo. Mi madre no sospechaba nada. Ajena al caos que hervía bajo la superficie, continuaba viviendo sus días con la misma sonrisa radiante. Veía cómo la evitaba más y me mantenía alejada de ella siempre que podía. No quería que me hiciera preguntas que no podría responder o que viera la vergüenza en mis ojos. Estaba demasiado aterrada de presenciar la magnitud del daño que se causaría cuando la verdad finalmente explotara. Porque era una bomba de tiempo.
La situación empeoró aún más una tarde de domingo. Víctor y yo estábamos solos nuevamente, ya que mi madre había ido a ver a una amiga al otro lado de la ciudad. Desde aquel día en la sala de estar, el aire entre nosotros se había vuelto más denso. Cada interacción era un juego en el que ambos participábamos. Y ninguno de los dos tenía el valor de detenerse, un desafío silencioso. Pretendía leer mientras estaba sentada en el porche trasero. Pero mi mirada no dejaba de ir hacia la puerta abierta detrás de mí. Podía sentirlo. El peso de su presencia erizándome la nuca. Y sabía que él estaba dentro. Con él tan cerca. No podía concentrarme mientras mis dedos tambaleaban por las páginas. Sabía que era él antes incluso de voltear. Cuando la puerta se abrió, salió. Moviéndose lentamente y deliberadamente. Como si quisiera darme tiempo para responder. Con cada paso que daba hacia mí. Mi pulso se aceleraba y mi corazón latía más rápido. Isabelle, dijo en una voz suave. Casi susurrante. Como si estuviéramos intercambiando secretos. De hecho, lo estábamos. En cierto modo. Tragué con dificultad y dejé el libro sin mirarlo. No podía. Sabía que no sería capaz de controlarme si lo hacía. Necesitamos hablar, dijo mientras se acercaba y proyectaba su sombra sobre mí. En lugar de sentarse. Simplemente se quedó allí. Sobre mí. Como una entidad maligna contra la que era impotente. Logré decir. No creo que sea una buena idea, aunque mi voz temblaba un poco. Él se arrodilló a mi lado. Tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Sabes que no podemos pretender que esto no sucedió, dijo. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando finalmente me giré para mirarlo. Algo que no podía identificar. Pero que sentía profundamente dentro de mí. Estaba visible en sus ojos negros. Era más que solo deseo. Era peligroso. Era la emoción de saber que estábamos jugueteando con fuego y nos atrevíamos a dejar que nos devorara. No estoy pretendiendo, dije. Pero sabía que era una mentira en cuanto la dije. Las yemas de los dedos de Víctor tocaron mi piel de una manera que me hizo estremecer cuando extendió la mano y apartó un mechón de mi cara. ¿No lo sientes? Esto es entre nosotros. No desaparecerá, susurró. Debí levantarme. Irme y poner fin a esto antes de que las cosas se salieran de control. Sin embargo, me quedé inmóvil. Mi cuerpo engañándome una vez más. Su presencia era abrumadora. Y su toque eléctrico. Aunque sabía que me quemaría. No pude evitar ser arrastrada hacia él como una polilla hacia la llama. Víctor, mi voz tembló con una mezcla de emoción y temor. Apenas audible. Su aliento era cálido contra mi oído mientras se acercaba más. Dime que me detenga, murmuró. Sus labios tocando mi piel. Dime que no quieres esto. Debí haberlo dicho. Debí haberle dicho que se detuviera y se fuera. Sin embargo, no lo hice. No pude. Como alternativa, me giré para mirarlo. Nuestros labios casi tocándose. La tensión entre nosotros era pesada e insoportable. Y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las palabras "no puedo" salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Víctor me levantó de un tirón con su mano, que bajó por mi brazo y se envolvió alrededor de mi muñeca. Me sostuvo fuerte. De pie tan cerca que nuestros cuerpos casi se tocaban. Me mantenía allí mientras la atracción entre nosotros se apoderaba de mí. El mundo exterior parecía desvanecerse en el fondo. No quieres que me detenga, dijo en un tono confiado. Como si me conociera mejor que yo misma. Lo has estado considerando. Es visible en tus ojos. Mi respiración se aceleró mientras mordía mi labio. Despreciaba su precisión y su capacidad para leerme. Pensaba en él. En lo que podríamos hacer. Y en lo que ya habíamos hecho cada vez que estábamos a solas. El deseo era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sin embargo, la culpa seguía presente. Me atrajo más cuando la mano de Víctor se movió a mi cintura. Su cuerpo se empujó contra el mío. Y pude sentir el calor abrasador entre nosotros. Él jugaba. Me desafiaba. Y me retaba a ceder mientras sus labios se detenían sobre los míos. Mi cuerpo deseaba esto.
Pero mi cabeza y mi corazón gritaban que me fuera. Esto es lo que quiero, susurró. Dime qué quieres. Isabelle. Sus labios rozaron los míos. Tocándolos apenas. No podía hablar. Mi mente corría a toda velocidad con sentimientos contradictorios. Y mi garganta se sentía cerrada. No tuve más opción que inclinarme hacia él. Cerrar los ojos y esperar que lo inevitable llegara. Sin embargo, un coche entró en el camino de entrada antes de que nuestros labios pudieran tocarse. La verdad de lo que íbamos a hacer me golpeó como una ola gigante. Y me aparté bruscamente mientras mis ojos se abrían de golpe. Mi mamá estaba en casa. Víctor dio un paso atrás. Su expresión era inescrutable. El fuego entre nosotros permaneció hirviendo justo debajo de la superficie, esperando la siguiente oportunidad para estallar. Aunque el tiempo había pasado. Si estuvieras en mi posición, ¿cómo reaccionarías? ¿Te alejarías o te dejarías arrastrar más? Dímelo en los comentarios. Debo entender que no estoy sola en este problema. Mucho después de que el momento terminó, aún podía sentir el calor de su toque. La tensión entre nosotros se intensificaba y se apoderaba de cada momento silencioso. Cada mirada. Y cada palabra dicha en privado. De una manera emocionante y aterradora. Víctor tenía una forma de hacerme sentir necesitada y vista. De repente, la distinción entre lo bueno y lo malo se volvía cada vez más borrosa con cada día que pasaba. Todo cambió. Esa noche, Víctor y yo estábamos solos una vez más después de que mi madre se fue por la tarde. Intenté persuadirme a mí misma de que todo estaría bien. Y que podría vivir con él en la misma casa sin desarrollar los mismos hábitos arriesgados. Sin embargo, sentía en mi corazón que me estaba engañando. Lo escuché detrás de mí mientras recogía distraída en la cocina después de la cena. Sentí esa excitante sensación de anticipación cuando escuché sus pasos. Sabía que era él sin siquiera girarme. La ansiedad no dicha espesaba el aire mientras cambiaba. Víctor dijo: «Estás callada esta noche», con su voz suave y baja de siempre. Se acercó hasta que pude sentir el calor de su cuerpo detrás de mí. Mientras secaba un plato. Mi mano temblaba. Mentí y dije: «Solo estoy cansada». Naturalmente. Él no me creyó. Sus ojos estaban sobre mí. Esperando. Observando. Siempre era capaz de saber cuando mentía y cuando intentaba ocultar algo. Sin embargo, nunca lo lograba. Incluso cuando intentaba alejarme. Víctor tenía una forma de hacerme volver. «Me has estado evitando», murmuró suavemente. Con un toque de humor travieso en su voz. «¿Por qué?» Respiré hondo e intenté concentrarme en lo que estaba haciendo. Murmuré: «No lo he hecho», pero incluso yo pensé que las palabras sonaban débiles. Él susurró: «Isabelle». Y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo cuando escuché mi nombre. Podía sentir su aliento en mi cuello ahora que estaba tan cerca. Hice una pausa. Apretando más fuerte la toalla en mis manos. Mi cuerpo me estaba engañando una vez más. Tirándome hacia él a pesar de que sabía que estaba mal. A pesar de los gritos de mi mente para que me alejara y pusiera la mayor distancia posible entre nosotros. Me volví hacia él lentamente. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Podía ver esa misma necesidad. Esa misma intensidad mortal que me impedía pensar con claridad. Cuando sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Me sentí atrapada. Cuando se acercó y me presionó contra la encimera. El intenso anhelo que había estado creciendo entre nosotros durante semanas quedó atrapado entre él y yo. «No puedes seguir huyendo de esto», afirmó con una voz profunda y segura. «Lo sientes». «Estoy segura de que lo sientes». Extendió la mano y rozó suavemente pero con un propósito sus yemas de los dedos en mi mejilla. Haciendo que se me quedara sin aliento. Sentí que el calor subía por mi cuerpo y que mi pulso se aceleraba cuando el contacto me produjo una descarga eléctrica. Dije: «Esto no podemos». Pero incluso yo encontré las palabras débiles y poco convincentes. «Y aún así», susurró. Acercándome más a él mientras su mano bajaba hasta descansar sobre mi cintura: «Estamos aquí». Debería haberlo empujado a un lado. Debería haberlo instado a que se detuviera. Sin embargo, no lo hice. Más bien,
Mi cuerpo traicionó cada noción lógica que tenía y me quedé allí. Sentí que el aire entre nosotros se volvía más denso y pesado a medida que su mano bajaba lentamente, siguiendo la curvatura de mi cintura. Como si la habitación misma supiera que estábamos a punto de hacer algo que no podíamos deshacer. Con la culpa todavía carcomiéndome, murmuré, no quiero lastimarla. Sin embargo, mi cuerpo todavía se inclinaba hacia su toque, anhelándolo. La voz de Víctor era un susurro sensual cuando sus labios tocaron mi oído. Ella no está involucrada en esto. Esto nos concierne a nosotros. Sentí que la tensión que se arremolinaba dentro de mí se apretaba mientras cerraba los ojos. Sus manos estaban sobre mí, suaves pero firmes. Y podía sentir que me deslizaba, hundiéndome más en el hoyo que habíamos hecho. Como un fuego que amenazaba con devorar todo a su paso. El calor entre nosotros era intolerable. Con sus labios rozando el costado de mi cuello, murmuró, dime que pare. Enviando escalofríos por mi columna vertebral. Dime que no estás interesada en esto. Sin embargo, no pude. Mis manos fueron a su pecho. Y cuando sentí las duras llanuras de su cuerpo contra el mío, lo empujé más cerca en lugar de alejarlo. Mis sentidos estaban abrumados por el cálido, almizclado y delicioso aroma de él, que afectaba el juicio y me impedía pensar en cualquier otra cosa que no fuera él. No puedo. Dije con voz trémula pero honesta. Soy incapaz de parar. Todo lo que necesitaba era eso. Fue como si el mundo se desvaneciera cuando sus labios tocaron los míos. Solo estábamos nosotros allí. Y el calor era abrumador y opresivo, amenazando con asfixiarnos a ambos mientras nuestros cuerpos se aplastaban. La tensión entre nosotros finalmente se rompió cuando sus manos se enredaron en mi cabello y me atrajo más cerca. Podía sentir su respiración entrecortada. El anhelo ilícito que había estado burbujeando debajo de la superficie durante tanto tiempo nos tenía absortos el uno en el otro. Su toque estaba por todo mi cuerpo, quemando mi piel y causando un dolor que no sabía que fuera concebible. Y era incapaz de detenerme. No tenía ningún deseo de hacerlo. Pero luego todo se desmoronó tan rápido como había comenzado. Ambos salimos del momento cuando escuchamos un crujido de tablas del piso que venía del pasillo. Nuestros cuerpos permanecieron apretados mientras nos congelamos, respirando entrecortadamente. El pánico se apoderó de mí mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Nos vieron? ¿Hubo alguien que escuchó? Hubo un destello de algo allí. Algo peligroso. Pero Víctor fue el primero en apartarse, con una mirada oscura e ilegible. La tensión en el aire seguía siendo pesada y opresiva. Pero se enderezó y se alisó la camisa como si nada hubiera pasado. Dijo en un susurro prometedor, terminaremos esto más tarde. Y se dio la vuelta para dejarme allí de pie, sin aliento y sintiendo como si el peso de lo que acabábamos de hacer me estuviera presionando. Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo reaccionarías? ¿Te habrías permitido caer más o podrías haberlo evitado? Necesito saber que no soy la única que tiene este problema. Así que por favor házmelo saber en los comentarios. Los días siguientes fueron una neblina de anhelo y vergüenza. Mi intelecto me rogaba que parara. Pero cada vez que veía a Víctor, mi cuerpo se tensaba de anticipación. Pero después de lo que había sucedido en la cocina, detenerme ya no era una opción. Estaba demasiado perdida. Demasiado enredada en una red de pasión y sentimientos de la que era incapaz de liberarme. La tensión era intensa cada vez que nos cruzábamos en la casa. Aunque no había hablado con Víctor desde esa noche. Una tensión densa y opresiva flotaba entre nosotros. Un recordatorio constante de lo que habíamos logrado y lo que todavía nos quedaba por hacer. Mi madre estaba demasiado preocupada con su propio mundo como para darse cuenta de lo que estaba sucediendo frente a ella. La situación cambió un viernes por la noche. Víctor y yo estábamos solos una vez más después de que mi madre viajara el fin de semana para ver a unos parientes. Debería haber ido a la casa de un amigo o haber encontrado una razón para irme. Pero elegí quedarme. Aunque sabía que era arriesgado. Me sentí obligado a quedarme y ver a dónde nos llevaría este juego perverso. Hubo un golpe en la puerta mientras estaba en mi habitación. Saber quién era incluso antes de abrir hizo que mi corazón se acelerara. Él estaba allí de pie cuando lo hice. Apoyado despreocupadamente contra el marco de la puerta y mirándome con sus ojos negros. Esta vez no había necesidad de charlas intrascendentes ni de fingir.
Ambos comprendimos su propósito. ¿Puedo entrar?, dijo Víctor con una voz baja y aterciopelada que se derritió en mi piel. Debería haber declinado. Mi pulso latía con fuerza cuando cerré la puerta detrás de él. Pero en lugar de cerrarla y terminar allí, me hice a un lado para dejarlo entrar. El peso de todo lo que habíamos dejado sin decir flotaba en el aire entre nosotros, haciéndolo electrizante. Víctor estaba en el centro de la habitación. Su presencia era fuerte y abrumadora. Con cada segundo que pasaba, sentía que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte que antes. «Me has estado evitando», afirmó en un tono sereno pero decidido, como si ya estuviera formulando su próximo movimiento. Su mirada vagó por mi cuerpo, deteniéndose en mis labios y cuello. Tenía que hacerlo, dije, diciéndolo apenas más alto que un susurro. No sabía cómo. Me interrumpió mientras se acercaba, sus dedos ahuecando mi barbilla. Mis piernas se debilitaron cuando su pulgar rozó mi labio inferior de una manera enérgica pero tierna. Su aliento era cálido contra mi piel mientras murmuraba: «No tienes que tener miedo. Esto es entre nosotros. Nadie más». Con sus manos sobre mí y él tan cerca, traté de calmar mi respiración cerrando los ojos. Pero era imposible. Cada palabra y cada toque era como combustible para un infierno incontrolable. «Víctor. No podemos seguir haciendo esto», dije. Pero no creía lo que estaba diciendo. Ya me estaba inclinando hacia él, deseando su calor y su tacto. No dijo nada en respuesta, más bien. Su mano se movió hacia mi cintura y me atrajo hacia él. Sus labios tocaron mi oreja. Y pude sentir los latidos de su corazón, constantes y poderosos. Con un gruñido bajo que me heló la columna, susurró: «Dime que no quieres esto». Pero no podía expresarlo. Ni con mi cuerpo reaccionando a él, ni con sus manos sobre mí. Puse mis manos sobre su pecho. Y en lugar de empujarlo, lo atraje hacia mí, necesitándolo tanto como necesitaba el aire. El mundo pareció derrumbarse cuando los labios de Víctor tocaron los míos, mientras sus manos se movían sobre mi cuerpo, quemando mi piel. Solo había calor entre nosotros y nada más. No podía tener suficiente de su toque reclamante y posesivo. Necesitaba y deseaba más. Con nuestros cuerpos enredados en una maraña de extremidades y anhelo, nos tambaleamos hacia la cama. Él me tocaba cada parte, incluido el cuello, la cintura y las caderas, como si estuviera intentando memorizar cada detalle. De la forma en que me hacía sentir y de la forma en que hacía que todo lo demás desapareciera. Estaba absorta en ello. Sin embargo, el sonido de un teléfono sonando rompió el momento. Justo cuando la tensión estaba en su punto más alto. Ambos nos quedamos congelados. Nuestros cuerpos todavía apretados. Nuestras respiraciones agitadas. Mi teléfono vibró con una llamada entrante mientras descansaba en la mesilla de noche. Sentí náuseas mientras miraba la pantalla. Mi mamá era la indicada. Como si me estuviera desafiando a responder. La mirada oscura y amenazante de Víctor se fijó en la mía. «No», dijo en un susurro bajo y autoritario, mientras su mano subía por mi muslo. Recordé el calor que todavía ardía entre nosotros y la situación en la que estábamos. Sin embargo, no pude ignorar la llamada. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, lo aparté suavemente y tomé el teléfono. «Es mi mamá», respondí. Mi voz vaciló en un intento de calmar mi respiración. Me puse el teléfono en la oreja, pero mi corazón seguía latiendo aceleradamente. Traté de sonar natural cuando dije: «Hola, mamá». Pero mi voz sonaba sin aliento. «¿Está todo bien?», preguntó la voz preocupada de mi madre. «Cariño, hablas por teléfono». Miré a Víctor, que me sonreía, con ese anhelo siniestro y peligroso todavía brillando en sus ojos. Traté de recomponerme, pero mi corazón latía con fuerza. Mentí y dije: «Sí. Todo está bien. Solo estoy cansada. Supongo». «Bueno. Quería darte una actualización. Volveré el domingo por la noche. Por favor. Míralo tú misma».
Lo haré. Dije, colgando el teléfono lo más rápido que pude. Víctor estaba sobre mí una vez más tan pronto como terminó la conexión. Sus labios rozando mi cuello y sus manos subiendo por mis costados. Ahora. ¿Dónde estábamos? Su voz estaba llena de esperanza mientras susurraba. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. La verdad de lo que estábamos haciendo me golpeó como una ola. A pesar de lo mucho que lo deseaba y lo mucho que mi cuerpo lo anhelaba. La culpa era insoportable. Y mi madre estaba allí. Totalmente ajena a la traición que estaba ocurriendo a sus espaldas. Víctor. Detente. Dije. Con voz trémula. Lo empujé. Me miró fijamente y dudó. Entrecerrando los ojos como si estuviera tratando de determinar si yo hablaba en serio. No puedo hacer esto. Respondí. Apenas levantando la voz por encima de un susurro. No así. Con los ojos negros de fastidio y la mandíbula apretada. Víctor dio un paso atrás. No puedes seguir huyendo de esto. Continuó en una voz amenazadoramente baja. Sabes que lo deseas tanto como yo. Sin embargo. Di un paso atrás y sacudí la cabeza. Con el corazón latiendo en mi pecho. Necesito tiempo. Me miró durante un largo rato. Y creí brevemente que estaba tratando de insistir con el asunto. Luego. Con un gruñido bajo de fastidio. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Dejándome allí de pie. Jadeando y sintiéndome temblorosa por la presión de lo que casi habíamos hecho. Durante los siguientes días. Traté de decirme a mí misma que había tomado la decisión correcta y que tenía que alejar a Víctor. Sin embargo. ¿Cuál es la realidad? En toda honestidad. Apenas podía mantener mi compostura. Aún podía sentir sus manos sobre mí y escuchar su voz profunda y autoritaria diciéndome que no huyera. Cada vez que cerraba los ojos. No deseaba huir, no de él. Sin embargo. El peso de nuestras acciones y el remordimiento eran demasiado grandes. Pero no podía sacarlo de mi cabeza. Parecía haber ocupado todo de mí. Tanto en cuerpo como en mente. Podía sentirlo acechándome. Incluso cuando no estábamos juntos. Arrastrándome de vuelta a ese mundo peligroso y oscuro donde éramos los únicos que importábamos. Y sabía que no podía evitarlo. Por más que lo intentara. Una noche de jueves. Todo salió mal. Estaba sola. Tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera Víctor. Ya que se esperaba que mi madre llegara tarde del trabajo. Sin embargo. Era inútil. Ya que él había entrado en mis pensamientos y el impulso no se iba. Por más que intentara detenerlo. La puerta de entrada crujió al abrirse mientras estaba en la sala. Un latido se saltó en mi pecho. Incluso antes de verlo. Supe que era él. Este era el momento que había estado tratando de evitar. Pero no pude hacerlo cuando entró en la habitación. El aire cambió, pesado con una tensión no dicha, y sentí que mi respiración se atascaba en mi garganta. Los ojos de Víctor se encontraron inmediatamente con los míos. Eran intensos y oscuros. Llenos de la misma necesidad que me había atraído. No tenía que decir nada, pude saber todo lo que necesitaba saber por la forma en que me miraba. El juego había terminado. El punto de no retorno se había alcanzado. Finalmente. Susurró con una voz baja y amenazante. No puedo dejar de pensar en ti. Sus ojos nunca dejaron los míos mientras se acercaba. Pienso en ti y en nada más. Isabelle. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi pulso se aceleraba. Quería empujarlo de nuevo. Pero no podía encontrar las palabras adecuadas. Estaba inmovilizada e incapaz de respirar mientras me quedaba allí. Atrapada en su gravedad. En 2 pasos. Víctor se acercó a mí. Levantando mi rostro para encontrarse con sus ojos mientras su palma sostenía mi mentón. El calor. Las chispas recorrían mi cuerpo como resultado de su toque eléctrico. Temblaba. Desgarrada entre querer irme y querer que me acercara más. Me estremecí cuando dijo. Intenté mantenerme alejado. Pero no puedo, su pulgar rozando mi labio inferior. Preferiría no hacerlo, sus palabras me dieron un repentino impulso de necesidad que me hizo imposible luchar o pensar en lo que sabía que estaba por venir. Ya me estaba inclinando hacia él.
queriendo sentir sus labios sobre los míos y su piel cálida. Lo deseaba. Le pedí. No puedo hacer esto, pero sabía que era una mentira. Incluso mientras lo decía, sabía que ya estaba demasiado lejos para detenerme. Basándome en la forma en que mi cuerpo reaccionaba a él y cómo mi pulso se aceleraba cada vez que se acercaba. Con sus labios rozando mi oído y su voz oscura y llena de promesas. Dijo. Sí. Puedes. Esto es lo que deseas. Me deseas. Su mano bajó a mi cintura y me atrajo hacia él. Lo que me hizo gemir suavemente. Me empujó más cerca. Su aliento caliente contra mi cuello. Y el calor entre nosotros era terrible. Quemando cada nervio de mi cuerpo. Gruñó. Sus labios bajando por mi garganta y helándome mientras decía. Dime que no quieres esto. Me detendré si me lo pides. Sin embargo. No pude. Mis manos fueron a su pecho. Y mientras mis dedos se enredaban en su camisa. Lo atraje más cerca en lugar de empujarlo lejos. Me sostuvo con fuerza. Como si nunca quisiera soltarme. Y pude sentir la fuerza de sus brazos y los planos duros de su cuerpo bajo mis manos. Víctor. Con el peso de lo que íbamos a hacer. Mi voz temblaba. Apenas más que un susurro. Estaba absorta cuando sus labios se encontraron con los míos, calientes y demandantes. El fuego que había estado ardiendo entre nosotros durante tanto tiempo no podía ser extinguido. Sus manos estaban por todas partes. Reclamando. Investigando y borrando todo excepto los sentimientos que me daba. No me cansaba de sus besos ardientes y llenos de deseo y de sus caricias posesivas. Enredados el uno en el otro. Nos tambaleamos hacia atrás hasta que chocamos contra el sofá. Con sus manos en mi cintura. Víctor me atrajo hacia su regazo y me dio un beso apasionado e intenso. Como si temiera que pudiera desaparecer si me soltaba. No desaparecí. Me rendí por completo. No podía pensar con claridad ni concentrarme en nada más que en él mientras sus manos recorrían mi cuerpo. Sus labios sobre los míos. Su aliento calentaba mi piel y sus manos me hacían olvidar todo lo demás. Nada más me importaba porque estaba absorta en él. En la forma en que me hacía sentir viva. Sin embargo, algo se rompió justo cuando la tensión estaba a punto de explotar. Me quedé congelada en el lugar cuando escuché que la puerta de un auto se cerraba afuera. Con el pánico corriendo por mis venas. Mi corazón se detuvo. Mamá. Llegó temprano a casa. Cuando ambos reconocimos lo que estaba sucediendo. Víctor se puso rígido debajo de mí y apretó su agarre en mi cintura. Mientras el sonido de pasos se acercaba a la puerta principal. Me bajé de su regazo. Con el corazón palpitando con fuerza. «Debemos parar», murmuré. Mi voz temblando de tristeza y terror. Ella no puede saberlo. Víctor se puso de pie. Alisándose la ropa. Con la mandíbula apretada. Los ojos negros e ilegibles. Aunque el sonido de la puerta principal al abrirse nos provocó una onda expansiva. Comentó en voz baja y con confianza, «Esto no ha terminado». Antes de que pudiera recuperar el aliento. Mi madre entró en la habitación y su voz alegre llenó el aire. Traté de actuar con normalidad. Como si nada estuviera mal. Y forcé una sonrisa a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Pero me di cuenta de que Víctor tenía razón. Mientras nos mirábamos el uno al otro desde el otro lado de la habitación. Todavía quedaba un largo camino por recorrer. Si estuvieras en mi posición. ¿Cómo responderías? ¿La verdad destruiría todo o podrías guardar el secreto? Necesito saber que no estoy sola en esto. Así que por favor comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Me sentí asfixiada por el secreto. Cada mañana. Cuando me despertaba. Sentía un gran peso en el pecho y sabía que todo acabaría desmoronándose. Cuando me iba a la cama todas las noches. Aunque Víctor no me había empujado desde aquella noche en la sala de estar. Podía saber que no había terminado por la forma en que me miraba y las promesas implícitas que ardían en sus ojos. Nunca terminaría. Mi madre no se daba cuenta. Estaba completamente absorta en su rutina diaria. Viviendo su vida como si nada estuviera mal. Pero todo estaba mal. Yo estaba equivocada. Víctor y yo estábamos tensos. Como una tormenta silenciosa que se agita bajo la superficie.
esperando la oportunidad adecuada para estallar. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico un viernes por la noche. Estaba sola con él cuando mi madre se fue de nuevo. La casa estaba demasiado silenciosa y, tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, pude sentir que el aire se espesaba. Hice un esfuerzo por desviar mi atención y aparentar que nada iba a pasar. Pero mi cuerpo lo sabía mejor. No podía resistir la atracción hacia él, ya que era más fuerte que antes. Lo oí llegar mientras yo estaba en la cocina, lavando los platos distraídamente. Sus pasos eran lentos y pausados. Y mi corazón latía más fuerte en mi pecho con cada uno de ellos. No necesitaba darme la vuelta. Así que no lo hice. Era consciente de que estaba esperando y observándome. Su voz me provocó escalofríos mientras susurraba, Isabelle. Como una tormenta que se acerca. Su presencia se hizo abrumadora a medida que se acercaba. No respondí. No podía confiar en mí misma ni en mi voz. En cambio, me agarré del borde del fregadero. Mis nudillos se pusieron blancos mientras luchaba contra la oleada de necesidad que me invadía. Sin embargo, era inútil. No podía hacer nada para detenerlo. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Víctor mientras se acercaba hasta que estuvo directamente detrás de mí. Una descarga eléctrica me recorrió cuando su mano tocó mi brazo suave y juguetonamente. Me mordí el labio y cerré los ojos para evitar hacer un sonido. Pero mi cuerpo ya se estaba volviendo contra mí y aceptando su toque. Presionó sus labios contra mi oído y dijo, no puedes seguir evitándome esto. No puedes seguir evitándome. La sensación de su aliento contra mi piel me hizo temblar. Y cada sílaba aceleraba mi corazón. Las yemas de sus dedos trazaron círculos lánguidos sobre mi piel desnuda mientras su mano viajaba hacia mi cintura y se deslizaba bajo el dobladillo de mi camisa. Mientras luchaba por mantener el equilibrio y el control. Me quedé sin aliento y mi agarre en el lavabo se hizo más fuerte. Pero se me estaba escapando rápidamente. Aunque mi voz era débil y temblorosa. Logré murmurar, no te estoy evitando. Con una risa silenciosa. Víctor agarró mi cintura con fuerza y me atrajo hacia él. No podía concentrarme en nada más porque podía sentir su cuerpo fuerte y su calor irradiando hacia mí. Dijo, estás mintiendo. Mientras sus labios tocaban el costado de mi cuello. Haciéndome sentir caliente. Sin embargo. Está bien. Soy consciente de tus deseos. El fuego que había estado ardiendo entre nosotros durante tanto tiempo se encendió con sus palabras. Que fueron como una cerilla que encendió algo muy profundo en mí. No pude resistirlo por más tiempo. No tenía deseos de hacerlo. La tensión entre nosotros chisporroteaba como un cable en vivo mientras me giraba en sus brazos y encontraba su mirada. Él me miraba con una expresión profunda e intensa. Sus manos subieron hasta tomar mi rostro. Sus pulgares rozando mis mejillas. Te quiero, susurró en una voz baja y desesperada. Te he deseado siempre. Cada parte de mí temblaba de anticipación mientras lo miraba. Mi respiración entrecortada y mi corazón latiendo con fuerza. El deseo que corría por mi cuerpo era demasiado intenso y abrumador. Aunque sabía que debería irme y detener esto antes de que se descontrolara. Dejé escapar la confesión de mis labios antes de poder detenerla. Susurrando. Yo también te quiero. Bastó que estuviera perdida para que los labios de Víctor se estrellaran contra los míos. El beso fue intenso. Exigente y lleno del anhelo reprimido que ambos habíamos estado conteniendo. Sus manos se movieron por mi cuerpo. Atrayéndome hacia él y apretándome como si no pudiéramos tener suficiente. Lo deseaba. Enredados el uno con el otro. Retrocedimos y chocamos contra la encimera de la cocina. Con sus manos en mis caderas y su lengua acariciando la mía. Víctor me levantó sobre ella y me envió olas de éxtasis mientras me besaba. Deseoso de más. Deseoso de lo que fuera. Puse mis piernas a su alrededor y lo atraje hacia mí. Grité al sentir el aire fresco sobre mi piel. Mientras su mano se movía debajo de mi camiseta y la levantaba por encima de mi cabeza. Pero fue de corta duración una vez más. Sus labios estaban sobre mí. Moviéndose a lo largo de mi clavícula y bajando por mi cuello. Haciéndome estremecer cada vez. Lo mantuve cerca de mí. Con los dedos enredados en su cabello. Porque necesitaba sentirlo, el calor de su boca contra mi carne. Su voz estaba llena de necesidad mientras susurraba contra mi piel. He estado esperando tanto tiempo para esto. Tanto tiempo.
No podía hablar. Mi cuerpo temblaba de anticipación mientras sus manos recorrían cada centímetro de mí. Y respiraba entrecortadamente. Perdida en el fuego que nos devoraba a ambos. Estaba ahogándome en él. En la forma en que me hacía sentir. Sin embargo. Justo cuando estábamos listos para cruzar la última línea. La puerta principal se cerró de golpe. Mi madre estaba en casa. El sonido de los pasos resonó por el pasillo. Y ambos nos detuvimos. Nuestros corazones latiendo al unísono. Corrí hacia la encimera y me puse la camiseta nuevamente. Mi mente corriendo a 1000 por hora y mi corazón acelerado. Respiraba entrecortadamente mientras Víctor arreglaba su ropa. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y deliberadas. Su mandíbula estaba tensa. Y sus ojos oscuros de frustración. Con una voz baja y esperanzada. Murmuró. Esto no ha terminado. Antes de que pudiera siquiera sentir. Mi madre entró en la cocina. Saludándonos con una mirada brillante e inquebrantable. Completamente ajena a la tormenta reciente. Pero me di cuenta de que Víctor tenía razón. Mientras nos mirábamos al otro lado de la habitación. Todavía quedaba un largo camino por recorrer. Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo responderías? ¿Se derrumbaría todo? ¿O serías capaz de mantener el secreto? Necesito saber que no estoy sola en esto. Así que por favor comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y pulsa la campanita para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.